Ya hemos visto cómo insertar información, cómo eliminarla. Nos está quedando la última operación básica del manejo de datos, que es cómo actualizamos información. Para eso, primero voy a agregar un par de usuarios más en la base de datos, así que voy a duplicar este insert, lo voy a poner a continuación y le voy a decir que quiero insertar otros usuarios adicionales y vamos a poner únicamente usuario 1 @bloomIT, usuario 2 y usuario 3. Voy a ejecutar esto en el servidor comentando el mío porque el mío ya existe. Voy a copiar, voy a ejecutar entonces. Tengo un error sintáctico cerca de la línea 5, perdón, values iba una sola vez. Vamos a dejar sí el primer values y comentar el primer usuario y elimino la palabra values de los demás registros. Ahora sí, copio esto, lo voy a ejecutar en el servidor y cuando vaya a la tabla de usuarios y actualice, vamos a tener los demás usuarios 1, 2 y 3. Ahora, para actualizar información, supongamos que los usuarios quieren definir su nombre y apellido desde la pantalla que les permita cambiar sus datos. Vamos a tener que ejecutar en el MySQL una consulta de tipo update, actualizar. Ese update viene acompañado de la tabla en la cual vamos a efectuar los cambios. O sea que voy a venir aquí, voy a guardar esto como 05 update SQL y le voy a decir que quiero hacer un update de la tabla usuarios. Y una vez que definimos qué tabla vamos a afectar, tenemos que indicar cuál es el nuevo conjunto de información que le vamos a dar a cada columna. Eso se hace por medio de la sintaxis idéntica al insert basado en el set. Entonces voy a tener un update de usuarios seteando qué columna igual a qué valor, coma, qué otra columna igual a su otro valor. En nuestro caso voy a definir nombre y apellido. El apellido va a ser Doe y el nombre va a ser John. Entonces voy a actualizar usuario seteando este apellido y este nombre. Las demás columnas que no indiquen van a conservar su valor anterior, es decir que no voy a afectar el correo, no voy a afectar el estado, no voy a afectar la fecha de alta ni nada por el estilo. Y tal como sucede con el delete, si no le indicamos qué filas queremos afectar, esto afectaría todas las filas. Entonces vamos a venir aquí, primero voy a ejecutar esto, así cometo el error. Voy a la pestaña de código y voy a hacer la actualización de la tabla usuarios. Ejecuto y cuando vengo a usuarios y actualizo, podemos ver que todos los usuarios pasaron a ser John Doe porque nunca le dije a quién estoy modificando. Ventaja a favor de la modificación: cuando un usuario modifique sus datos voy a tener esa información del usuario logueado, pero en este caso todavía estoy necesitando decirle a mano que quiero afectar a un registro en particular y muy probablemente me convenga trabajar con el ID, que para eso lo tenemos. O sea que vamos a recuperar sí los datos de cada uno de los usuarios. Vamos a setear apellido y nombre a cada una de estas filas. El apellido es Rodríguez, el nombre es Germán, puntualmente al ID 1. El apellido va a ser anónimo y el nombre va a ser usuario al ID 2. El apellido va a ser fulanito y el nombre va a ser Cosme en el usuario 3. Y el usuario 4 le voy a resetear porque no tengo su información los datos vacíos. Para setear un dato como vacío, tal como pasa con el insert, tengo que pasar el valor null sin comillas. De hecho, con el nombre me voy a equivocar y voy a poner null entre comillas para que vean únicamente cuál es el error que se genera. Esto para el usuario 4. Voy a copiar esto, voy a pegarlo y voy a ejecutar todo el script. Entonces cuando vengo a usuarios y actualizo,
cada uno por ID fue definiendo su nombre y apellido, nombre y apellido, nombre y apellido, y esto es lo que decía: el nombre del cuarto usuario es la palabra null y no el valor null, que se dan cuenta que es distinto porque en los casos que no hay valor, el debugger lo muestra con un corchete y la palabra null grisada, mientras que el valor null, la palabra null, está en negro. Entonces, no es lo mismo el valor null que el string null. Le voy a quitar las comillas y voy a volver a ejecutar esta consulta de actualización del usuario número 4. Entonces, pego, ejecuto, vuelvo a la data de los usuarios y cuando actualizo, ahora sí, el cuarto usuario no tiene ni nombre ni apellido. Solo para que lo tengan presente, y esto es una decisión de cada desarrollador con respecto a la plataforma que está haciendo, en web se reconocen dos tipos de borrados distintos. Por un lado, el borrado físico, que es el delete. Borrar en una tabla una determinada fila no tiene vuelta atrás. No hay una papelera de reciclaje para la información que borramos por medio de un delete. Por el otro lado, tenemos el borrado lógico. El borrado lógico es alguna columna adentro de la tabla que representa por medio de valores el estado activo y el estado inactivo. En nuestro caso, esto ya lo tenemos contemplado en todas las tablas. Por ejemplo, nuestros usuarios tienen una columna de estado que es un timeIn que va a tener el valor 0 para el usuario que esté inactivo y el valor 1 para el usuario que esté activo, y esto se replica también en los posteos. Los posteos tienen un estado que es un timeIn de 1 para tener 0 en los posteos inactivos y 1 en las publicaciones activas. En ese caso, en el caso del borrado lógico, a la hora de eliminar una fila, en realidad lo que hacemos es un update. Voy a actualizar esa columna en particular a su estado activo o inactivo. Vamos a hacer lo siguiente. Venimos al listado de usuarios. No tienen estado de nuestros usuarios, así que vamos a hacer una actualización masiva, seteando el estado de todos los usuarios en 1. Ese valor es activo. Si no indico a quién, lo estoy haciendo en todos los usuarios. No es estados en plural, perdón, es estado en singular. Vamos de vuelta, ejecuto una vez más, vengo al listado de usuarios, actualizo y podemos ver que ahora sí todos los usuarios tienen el estado, venimos aquí, 1. Entonces, ¿cuál es la idea del borrado lógico? Que si yo quiero desactivar un usuario, lo quiero entre comillas eliminar, voy a hacer un update de usuarios seteando el estado en el valor opuesto al activo. Si 1 es activo, 0 será inactivo puntualmente al tercer usuario. Voy a copiar esto, lo voy a pegar en el debugger, ejecuto y cuando vaya al listado de usuarios y actualice la información, vamos a ver que hay un usuario, que es el tercero, que no está activo. Con esa columna activo o inactivo, luego a la hora de mostrar la información en la web o en el panel de control o cuando el usuario quiera acceder, lo que vamos a hacer es solamente mostrar aquellas filas que tengan el valor que representa al registro activo, en este caso el valor 1. Entonces, el borrado lógico lo que permite es no perder nunca información en la base de datos, y de hecho hay ciertas convenciones, hay ciertos preacuerdos implícitos entre los programadores que indican que nunca deberíamos hacer un delete en la base de datos. Cualquier registro que fue cargado fue con alguna intención, sea por error o sea intencional, en cuyo caso eliminarlo sería no mostrárselo al usuario, pero sí tenerlo como prueba testigo del lado de la base de datos. Lógicamente, esto queda a la decisión de cada uno de los desarrolladores si prefieren hacer el borrado físico por medio del delete o hacer una actualización de una columna que represente activo o inactivo con ese borrado lógico.